Esta historia empezó hace 50 años. En este medio siglo hemos sido testigos de cuando hemos vivido en democracia y también de cuando la hemos perdido. Y hemos estado más cerca del pueblo cuando decía basta. Vimos hacer realidad los sueños que parecían inalcanzables. Y la mano de Dios en los sueños del hombre. Nos vimos por primera vez en blanco y negro. Y juntos pasamos a ver el mundo con sus colores. Evolucionando e innovando sin quedarnos quietos hasta sentirnos más cerca. Esto es Ecuavisa, medio siglo haciendo historia junto a ustedes. Buenas noches, amigos televidentes. Este es el último programa para recordar los hechos de estos 50 años de Ecuavisa. Estamos prácticamente en los tiempos actuales. Bienvenidos y aquí empezamos. Tras la década de la inestabilidad política, el pueblo sentía la necesidad de un cambio. Llegó con fuerza la Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa Delgado, con la bandera del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo empezó todo esto? Veámoslo. Brasil, 1990. Un joven Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, presidió el primer foro de Sao Paulo, al que asistieron grupos de izquierda de 14 países. Problemas estratégicos da luta pelo socialismo na América Latina y Caribe. Ahí se colocó la semilla de la versión moderna del socialismo, que más tarde se llamaría socialismo del siglo XXI. Socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. La tendencia se extendió por Latinoamérica. ¡Que viva el Foro de San Pablo! ¡Que vivan los pueblos! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva el socialismo! En Ecuador, Rafael Correa Delgado se convirtió en su máximo representante, con un discurso de cambio radical y de el ser humano sobre el capital, ganó una elección tras otra durante una década. La ciudadanía del Ecuador el 26 de noviembre. Llegó por primera vez al poder en 2007 y enseguida ejecutó su principal ofrecimiento de campaña. Esa Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes que busque superar el bloqueo político, económico y social en el que el país se encuentra. Sometió su propuesta a consulta popular, pero para llevarla a cabo tuvo que sortear la pugna entre el Tribunal Supremo Electoral y el Congreso, que terminó con la salida de 57 legisladores de oposición. Este Tribunal Supremo Electoral ha procedido a destituir de sus cargos o dignidades de diputados y suspender los derechos políticos por un año a todos los diputados que votaron por la sustitución y en contra de la consulta. Al día siguiente, manifestantes agredieron a los legisladores y no les permitieron entrar. Vamos a ingresar al Congreso. ¿Quién le dio la orden de que todos entren? Estamos cumpliendo disposiciones superiores en base a un documento nada más. El Congreso se reacomodó con los suplentes en el denominado Congreso de los Manteles y la consulta se dio. Alianza País barrió en las urnas y consiguió 80 de 130 asambleístas constituyentes. Pero la redacción de 444 artículos no se dio al ritmo que el oficialismo quería. El hombre fuerte de Montecristi, Alberto Acosta, no aceptó las presiones del Buró de Acuerdo País para aprobar los textos a toda velocidad. Presento ante ustedes mi renuncia irrevocable a la función de presidente de la Asamblea Constituyente. Fernando Cordero tomó el timón y el 24 de julio de 2008 se aprobó la nueva Constitución. Vino el régimen de transición, el paso inicial para que más tarde se consolide la concentración de poderes bajo el membrete de concursos ciudadanos.
Los constituyentes eligieron a la nueva función electoral con Omar Simón a la cabeza para que se haga cargo de las siguientes elecciones. También armaron el Congresillo, con 76 asambleístas que se encargaron de nombrar al primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este consejo se convirtió en un megapoder encargado de designar a las más importantes autoridades de control y transparencia. Sus 3 ediciones recibieron críticas, mucho más la última, conformada en su mayoría por funcionarios públicos y por devotos de la Revolución Ciudadana. La actual presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue militante de Alianza País, al igual que su vicepresidente, quien el día de su posesión lo dejó claro. He sido militante, sí. He sido militante de Alianza País, militante de un proceso de revolución, militante de un proceso de transformación del país. La justicia fue otro poder que sufrió cambios. En octubre de 2008, los 31 magistrados de la Corte Suprema fueron cesados para elegir a 21 por sorteo, pero ellos no aceptaron. Desde este miércoles el Ecuador se quedó sin Corte Suprema de Justicia. No nos prestamos a ningún sorteo. De 2007 a 2017, Correa tuvo de su lado a todas las funciones del Estado que debían ser independientes e imparciales. Por coincidencia o no, Carlos Polit y Patricio Pazmiño, hombres propuestos por Correa al inicio de su mandato, posteriormente ganaron los concursos y se convirtieron en Contralor General y Presidente de la Corte Constitucional. El concurso para fiscal lo ganó su exministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, tras un proceso cuestionado. Juro, señor presidente. Y al frente del Consejo de la Judicatura se puso a uno de sus colaboradores más cercanos, su exministro y secretario particular, Gustavo Yalc. Que el presidente va a meter las manos en la Corte. Por supuesto que la vamos a meter. Para mejorar esa Corte con la que nadie puede estar satisfecho y que tiene su extraño. Justamente fue la metida de mano en la justicia, a través de una nueva consulta popular, el punto de quiebre entre el régimen y varios aliados. Mi decisión de separarme oficialmente de la bancada del país. En el ejercicio del poder debemos estar dispuestos a reconocer límites. Es por eso que no encontramos justificación para la consulta popular propuesta. La Corte Suprema se convertía en Corte Nacional de Justicia, en medio de una ola de críticas, incluso de la veeduría internacional liderada por el juez español Baltasar Garzón. Correa gana por tercera vez la presidencia de la República en 2013 y en su último mandato se vio desfilar por Carondelet a los 2 presidentes del Consejo Nacional Electoral que ejecutaron sus sufragios, consultas y referendos. Pasaron a ser colaboradores de su gobierno. Pero aún faltaba un gran cambio que esta vez no pasó por las urnas, pese al pedido de varios sectores. La Constitución, que iba a durar 300 años, fue reformada de nuevo a través de una enmienda que sacramentó la reelección indefinida. No se aplicó para Rafael Correa en 2017, aunque en 2021 podría volver. Especial connotación en el gobierno de Rafael Correa han tenido ciertos acontecimientos, como la pugna con los medios de comunicación y el ataque de Angostura. A ciertos periodistas, una gordita horrorosa del diario El Universo el día miércoles también. ¿Y qué quiere que le pregunte? Este pasquín, llamar periódico, es un insulto a los verdaderos medios de comunicación. Por eso esta prensa corrupta ni para cangrejada, porque también se intoxican con los cangrejos. La prensa corrupta ni para madurar aguacate, compañero. Tendenciosa, maliciosa. En 10 años de gobierno, las críticas y calificativos para periodistas y medios privados fueron una constante. Quizás un día clave fue cuando el mandatario invitó a periodistas a debatir sobre libertad de expresión. Entre ellos estaba el entonces jefe de opinión de Diario El Universo, Emilio Palacio, y la discusión pronto se salió de control. No me interrumpa. La obligación de denunciar cuando hay un atraco. Una más, Emilio, y voy a tener que hacerlo retirar. Sáquelo a este señor. No puedo. Y esa rivalidad llegó en más de una ocasión a las Cortes.
La querella se origina en un editorial escrito por Emilio Palacio a principios de febrero. La acción judicial, además, no va dirigida solo contra el articulista Emilio Palacio, sino también contra los principales directivos de Diario El Universo. Dice también que la indemnización que deberían pagar los 4 acusados no puede ser inferior a $50 millones. El caso llegó a sentencia con celeridad. El juez Paredes dijo que tuvo tiempo para leer 3.700 páginas del proceso y emitir su fallo en menos de 24 horas. Las críticas y postura hostil con los medios también se extendían a los simpatizantes del régimen. La salida del edificio fue más accidentada que el ingreso. Cuando los medios fueron el blanco de los ataques, Ecuavisa no silenció su postura. Cuando el universo sufre hostilidades, ataques verbales y presiones para limitar su trabajo de información y orientación, saludamos a este gran periódico y nos solidarizamos con sus directivos y colaboradores. Otro caso que llegó a las Cortes fue el conocido Gran Hermano, la investigación periodística de Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, que reveló que el hermano del presidente, Fabricio Correa, tenía millonarios contratos con el Estado. Los contratos eran reales e incluso fueron anulados después del escándalo público. Pero Zurita y Calderón tuvieron que enfrentar una demanda por $10 millones por una sola afirmación, que el presidente Correa sabía de los negocios de su hermano. Si el presidente hubiese leído el libro, insisto, vería que nosotros no ponemos como autores esa conclusión. Lo dicen el hermano del presidente. De igual forma llegó a demanda un editorial, el publicado por la revista Vistazo, previo a la consulta popular de mayo del 2011. Los acusadores plantearon que opinar así y en contra es propaganda política. Este abogado respondió con un ejemplo. El Telégrafo, el día 6 de mayo del año 2011, publicó mi voto, mi justificación. 9 veces sí a la patria. ¿Alguien ha dicho que eso es publicidad? No es publicidad, es una opinión que aparece publicada en un diario. El argumento oficial era que los medios, sobre todo los privados, no eran objetivos para informar. Presidenta, hoy es un día histórico de entregarle al país una ley de comunicación. Y ese fue el argumento para impulsar una ley de comunicación que creaba el marco y los organismos encargados de recibir quejas y sancionar a los medios si consideraban que habían cometido infracciones. Según la Fundación Andina para la Observación de Medios, o Fundamedios, en los 3 primeros años de existencia de la ley de comunicación, al menos 471 medios o periodistas fueron sancionados por la Superintendencia de la Información y Comunicación. Cuando no fue a través de sanciones, el contenido se impuso a través de cadenas, como ocurrió cuando la SECOM ordenó publicar una serie de mensajes llamados La ciudadanía le habla a los medios. Una en particular era en contra del vicepresidente de noticias de Ecuavisa, Alfonso Espinosa de los Monteros. Creo que ya está bastante tiempo en la televisión y habría que refrescar un poquito las líneas, por decir algo. Fue entonces que Ecuavisa se rehusó a publicarlos. Ecuavisa considera que estas cadenas contravienen el derecho a la honra de las personas y otros derechos contemplados en la Constitución y en la Ley de Comunicación. A ver, Emilio, continuate un ratito, tengo una llamada supuestamente urgente del presidente Uribe. Pero la situación no fue tensa únicamente con los medios. Las relaciones diplomáticas con Colombia se rompieron cuando el gobierno del país vecino ordenó una incursión militar en territorio ecuatoriano, operativo en el que murió el entonces segundo al mando de las FARC, Raúl Reyes. Que de haberle dicho al gobierno ecuatoriano habría fracasado el operativo, que no era contra un arcángel. No son sus vecinos los culpables de sus problemas, es usted mismo, es Colombia y nosotros somos víctimas, no victimarios. Las relaciones con Colombia no se restablecieron hasta el gobierno de Juan Manuel Santos. Con la presencia de 2 periodistas de la generación joven de Ecuavisa, Carlos Rojas y Steffi Espín, vamos a analizar algunos aspectos de estos 10 años de correísmo. Bienvenidos, ¿no? Carlos, quisiera preguntarte si este fenómeno de la llamada Revolución Ciudadana se da como una consecuencia inevitable del desgaste de la partidocracia y de esa década de inestabilidad que tuvimos. Sí, don Alfonso, un gusto. En cierta medida, los partidos políticos que gobernaron desde el 79, pienso yo, que se comieron parte de ese liderazgo y de esa capacidad de generar consensos y de cautivar a la gente.
cuando entra en crisis todo el modelo de partidos que empezó en 1979, empieza a nacer un nuevo liderazgo que es el de Rafael Correa, que a mi manera de ver se vuelve en cierta forma inevitable, porque no había quien compita con él en cuanto a liderazgo, en cuanto a carisma, en cuanto a un discurso que conmueva a las masas, a la gente y que le permita pensar en una idea de futuro. Creo que ¿Podrías decir que es un cambio histórico? Y en una primera etapa sí, porque si vemos en algunas estadísticas tenemos que es un presidente que ha gobernado 10 años de manera consecutiva. Eso es un récord en un país inestable como el Ecuador. Me parece que las bases que se quisieron sentar movían hacia una idea de revolución, pero lastimosamente el ejercicio del poder le vuelve al gobierno de la Revolución Ciudadana un gobierno similar al de los partidos políticos. ¿Podría ser el liderazgo de Correa tan permanente como fue el de Velasco Ibarra o el de León Febres Cordero, de liderazgos de época? Claro. Ahora, independientemente de los periodos, yo diría que una revolución tiene futuro en la medida en que significa en sí una transformación profunda social de las estructuras de poder. Y eso va y dista mucho de los discursos, del papel, porque la legislación y el papel aguanta mucho, sino de lo que en realidad puede sentir y palpar la sociedad del pueblo ecuatoriano. Y lo que es cierto es que hace una década el pueblo ecuatoriano sí demandó cambios profundos de la estructura social de poder. Participación ciudadana, que no tengamos un dueño del país, que los jueces no sentencien en función de los amigos del poder y una lucha contra la corrupción. Si hoy 10 años después volvemos a analizar esos mismos temas, creo que seguimos con los saldos en rojos y sigue pendiente esa deuda. Entonces, si hablamos de una transformación social profunda de la estructura de poder, creo que todavía la deuda sigue pendiente y por ende los retos siguen ahí. Y no solo eso, sino que sin desmerecer los avances que sin duda se han dado por un modelo preponderante estatal en la inversión pública, en educación, en salud, etcétera, el costo no puede ser jamás menos democracia y menos libertades. Creo que eso más bien dista mucho de lo que realmente significa un verdadero proceso revolucionario, ¿no? Exacto, quería incidir en eso, Carlos. ¿Esta es un modelo socialista, propiamente dicho, o es un populismo de izquierda? Se queda ahí. Es un modelo populista porque tiene muchas características. Hay un discurso, hay un carisma, hay una conexión con el pueblo. Y sobre esas decisiones y sobre esas conexiones se toman decisiones y se avanza hacia un proyecto que empieza a perder la lógica o la estructura de un modelo que debería funcionar de forma continua, estructurada, planificada. La palabra, ¿no? Al quedar eso fuera, lo que nos quedamos es, como decía Steffi, ese discurso, esa conexión con el pueblo que no necesariamente se traduce en logros concretos o en una mejor democracia. Y lo último, Steffi, quisiera preguntarte, tú que estás en la rutina diaria de un noticiero, haciendo entrevistas todos los días, bueno, las experiencias que hemos tenido los medios de comunicación y los periodistas en estos 10 años han sido muy duras, ciertamente, por los acosos del gobierno, por las restricciones de la ley de comunicación. ¿Cómo has vivido tú eso, en lo personal, cómo lo has sentido? Con algo más grave incluso, Alfonso, y tú has tenido oportunidad de vivir los distintos abusos de los distintos gobiernos en varios periodos, pero yo creo que en este se logró institucionalizar ese abuso, que es distinto. ¿Por qué? El presidente puede haber partido en varias ocasiones de premisas falsas, creo yo, con respecto a la prensa, otras ciertas en función de la historia de nuestro país, porque es innegable que hay prensa mala, corrupta, pero hay prensa buena y honesta. Lo que sí es cierto, como decía Albert Camus, es que sin libertades la prensa no puede ser otra cosa más que mala. Y con una ley de comunicación que logró controlar los contenidos de la prensa a pretexto de los principios deontológicos, a pretexto del contenido, a pretexto de si no era el titular o de si es que no era la noticia relevante, a través de un consejo que estaba presidido por un delegado del propio gobierno del presidente de la República, convirtieron a la comunicación, que es un derecho, en un servicio público. Entonces se logra institucionalizar un abuso, que es lo más grave. Entonces funcionó, yo diría, en esta década, una espada de Damocles perfecta en los periodistas, que siempre somos esa piedra incómoda en el ejercicio del poder. Es decir, que fue una posición ideológica contra un llamado poder fáctico, más que una cosa de capricho o de necesidad de momento, qué sé yo. Y el resultado lo tenemos. Creo que para nosotros fue una década desafiante, digo como periodistas, pero para la democracia no algo saludable. Y más grave que eso, para el periodismo creo que fue una década de resistencia. Entonces hay que pensar que los años que vienen pues serán mejores. Bien, Carlos, muchas gracias por haber estado presente en este programa. Steffi, lo mismo, bienvenida siempre. Vamos a ir a un corte comercial, amigos, pero continuaremos con más en este programa.
El 30 de septiembre del 2010 el país vivió una jornada de alta tensión cuando se produjo una revuelta en el regimiento Quito de la Policía Nacional. Entre los uniformados se venía registrando un malestar por los cambios que el gobierno efectuó en cuanto a remuneraciones y bonos. En los patios del regimiento Quito los policías recibieron al presidente Correa, que trató de controlar el episodio personalmente. Explicó que el retiro de ciertos bonos habían sido compensados con aumentos salariales y otro tipo de mejoras. Pero la policía estaba enardecida. Si quieren matar al presidente, aquí está. ¡Mátenlo si le dan! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen valor! En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondido. La protesta continuó y el presidente fue refugiado en el hospital de la Policía Nacional, afectado por el gas lacrimógeno y una lesión en la rodilla. Allí permaneció por largas horas hasta que fue rescatado por una dotación del ejército. Un equipo de Ecuavisa, comandado por Hernán Higuera, estuvo allí, en el campo de batalla. Ustedes pueden apreciar. ¡Levántate! Ahí sale el presidente de la República. Alguien cayó herido, pero la camioneta con el presidente de la República salió, incluso con el resguardo de elementos armados. Un militar parece que cayó aquí justo. Sí. Casi justo frente a nosotros. Lo vimos caer, allí está. Allí está, no sé en qué Una condiciones. lluvia de gas lacrimógeno para sacar al presidente. Tremendas escenas que las narramos con Hernán, que nos está acompañando precisamente en este momento para evocar estos hechos. ¿Qué sientes cuando ves todo esto? Tremendo. Hay sentimientos encontrados porque, si bien es cierto, nosotros pudimos informarlo, había también esa impotencia de no poder parar ese enfrentamiento entre ecuatorianos. Fue muy difícil. Un detalle importante allí. Tú estabas tratando de ayudar al policía, que era el cabo Froilán Jiménez, que resultó muerto. Él estaba apenas 10 metros de nosotros cuando cayó. Y lo que nosotros intentamos es levantarlo, retirarlo de ahí por la cantidad de disparos que había, porque lo veíamos moverse, intentando levantarse. Y es que tú y tu camarógrafo Antonio Narváez estaban prácticamente entre los dos frentes. Sí. de donde entre los dos disparaba. frentes de militares y policías, pero yo ese momento no sabía dónde estaba ubicado. No tenía conciencia de dónde salían las balas. Al siguiente día me doy cuenta que estaba en la mitad de todo eso. Eras un blanco perfecto para ambos lados. Hay imágenes en donde se ve y testimonios de compañeros nuestros del canal que estaban en la microonda, en la que dicen que sí, en mi caso me tenían apuntado. Había una luz roja en mi cabeza. Una luz de mira. Una mira. Tenía sobre la frente, amenazado constantemente. Ese día no era mi día. En buena hora, mi querido Hernán. La situación era transmitir lo que estaba sucediendo en ese momento. Yo empiezo a transmitir porque le escuché a usted el retorno en la transmisión del noticiero esa noche y allí me decido a buscar la cámara, el micrófono, ¿dónde están? Sí, porque hay que recordar que nuestro camarógrafo también estaba herido. Antonio y Narváez. Tú tomaste la cámara. Sí, ese día había la necesidad de información porque todo el día retransmitieron una cadena, fuimos obligados a enlazarnos a esa cadena, pero nosotros trabajamos como si fuese un día normal. Posteriormente, Hernán y Antonio Narváez, su camarógrafo, recibieron un premio en España, precisamente en el Premio Iberoamericano de Periodismo del Rey de España, organizado por la agencia EFE. Un gran honor para Ecuavisa, por cierto, y para ti también, mi querido Hernán. Gracias a todos por el apoyo, la confianza y el respaldo. Muy bien. Amigos, vamos a hacer aquí una pausa para continuar con los temas de estos agitados días, aquí, en el programa final de los 50 años del país. El aspecto más discutido de la administración Correa ha sido el manejo económico. El súbito paso de la bonanza a la escasez sorprendió al país con un alto gasto del Estado y sin respaldo económico para enfrentar la crisis. Desde el boom petrolero en los 70, la estabilidad económica del país se ha basado en que el precio del petróleo suba. La situación no ha variado mucho en los últimos 10 años, pero el oro negro es tan preciado como volátil.
En el 2007, el actual gobierno inició con un precio de $43 y apenas un año después alcanzó el más alto de toda su historia, $123. La obra pública aumentó, se construyeron nuevos hospitales, carreteras, aeropuertos, hidroeléctricas, edificios, escuelas del milenio, universidades. Así el Estado se convirtió en el principal motor que movía la economía del país. Se suprimieron algunas instituciones, pero se crearon nuevas. Entre esas, la Secretaría Nacional del Buen Vivir, que tiene el propósito de medir el nivel de felicidad de los ecuatorianos. Sumando, en los últimos 10 años, el gasto público creció en más de $17.000 millones. Los sueldos de los profesores, médicos de hospitales públicos, policías y de otros sectores del servicio público aumentaron. Al centralizarse la economía en el Estado, la empresa privada pasó a un segundo plano. No es que se ha parado la inversión privada, ni mucho menos, sino que definitivamente la pública ha roto récord en estos últimos 8 años de gobierno y por supuesto que le ha llevado la delantera a la privada. La Cámara de Industrias y Producción cuestiona que en los últimos 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana solo hubo 3 reuniones oficiales en el Palacio con los representantes del sector productivo. En los últimos años, la inversión privada ha venido perdiendo peso sobre el PIB. A mí me tiene sin el menor cuidado lo que diga este grupo de empresarios que se han creído dueños del país. O por el contrario, sí les pongo cuidado. Cuando critican algo, significa que hemos acertado, que vamos por el camino correcto. El presidente fortalece su acercamiento al gobierno chino para convertirlo en el principal inversionista y prestamista en las obras de las áreas estratégicas, como las hidroeléctricas y proyectos mineros. Aquí están los recursos del pueblo ecuatoriano, inversiones inteligentes que van a generar más riqueza. Con esto vino un endeudamiento agresivo que hasta octubre del 2016 representó el 38.6% del PIB, llegando casi al límite de endeudamiento legal, que es del 40% del presupuesto anual del Estado. En la última década se hicieron 25 cambios tributarios según la Cámara de Industrias, entre reformas y nuevas leyes como la Ley de Redistribución de Ingresos para el Gasto Social, el denominado Impuesto Verde que se cobra en la matrícula de carros, el impuesto a la salida de divisas, el anticipo del impuesto a la renta, entre otros. Esto hacía poco atractiva la inversión extranjera directa, que en 10 años ha significado para la economía poco más de $4.400 millones, una cifra baja comparada con otros países de la región, según la CEPAL. En 10 años nos alejamos de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, que eliminó las preferencias arancelarias para el país por decisión del gobierno ecuatoriano. He sido extremadamente clara en decir que la TPDA es un tema minúsculo de la agenda bilateral. Quédense con sus preferencias arancelarias. Aunque con otro mercado importante, la Unión Europea, se logró un acuerdo de negocios que comenzó a regir en el 2017. ¿Has oído hablar del sueño ecuatoriano? ¿Y ese cuál es? El sueño ecuatoriano, mijo. Parecía que todo marchaba bien. La imagen de un Estado con mucho poder adquisitivo fue un reflejo para la sociedad. La gente también se endeudaba, accedía con facilidad a créditos para comprar autos y casas. Pero después de la fiesta, vino la resaca. El precio del petróleo cayó. En diciembre del 2014 llegó a un promedio de $50. En diciembre del 2015 la tendencia a la baja siguió y cerró en $35. Pero un mes después, el crudo ecuatoriano se cotizó a un promedio de $19, el precio más bajo que enfrentó el gobierno de Rafael Correa. El Estado desaceleró la inversión pública. El gobierno ha recibido en ingresos fiscales en 8 años alrededor de $220.000 millones y no tiene ahorrado un centavo. La economía se contrajo, había menos dólares circulando y la inflación aumentaba. Y como si no fuera suficiente, el dólar se fortalecía a escala mundial, encareciendo nuestros productos de exportación en relación a los países vecinos, que sí pueden devaluar sus monedas, por tanto son más competitivos. Como remedio, el gobierno impuso salvaguardias a más de 2.000 productos para evitar que los dólares salieran del país a través de las importaciones. Pero puertas adentro, todo se encarecía. Casi todos los edificios se han caído. Ha sido como un juego de naipe aplastado hacia abajo.
volviendo aquí en la esquina, aquí donde usted ve, aquí en esto, por esos montes. La tragedia del terremoto fue una boya de salvación a la liquidez del Estado. El gobierno envió una ley a la Asamblea para aumentar el IVA al 14% y para obligar a todos los trabajadores, públicos y privados, a aportar entre un día de sueldo. Además, entró dinero de los créditos del exterior hasta del tan criticado Fondo Monetario Internacional por 364 millones de dólares. ¿Inversión pública o gasto en exceso? Siguen siendo los dos términos en discusión después de pasar de la bonanza a una nueva crisis que dejó más de 80.000 desempleados y casi 400.000 subempleados en un año, entre junio del 2015 a junio del 2016. Una deuda pública alta y finalmente, después de todas las inversiones e intenciones de cambiar la matriz productiva, la economía del Ecuador todavía depende de que el precio del petróleo suba. Un difícil reto económico que deberá asumir el próximo gobernante, que el país definirá en una segunda vuelta electoral en abril. Los años de bonanza petrolera despertaron la ilusión de los revolucionarios a construir mega obras, proyectos ambiciosos que, según decían, eran necesarias para el presente y futuro del país, pero a un alto costo, y ahora incluso bajo la lupa por corrupción, como se ha denunciado en las últimas semanas. Este es sin duda un momento histórico. El fallecido presidente Hugo Chávez llegó el 17 de julio de 2008 hasta El Aromo, en Manabí, para hacer oficial que Venezuela sería el principal socio para la construcción de la mayor refinería de petróleo del Pacífico. ¿Qué más negocio? ¿Exportar el crudo e importar el mismo crudo pero refinado? Eso es el colonialismo. Juntos, Correa y Chávez colocaron la que sería la primera y hasta ahora la última piedra de la mega construcción del proyecto más ambicioso de la Revolución Ciudadana. 9 años después de este anuncio, se removieron cientos de hectáreas, se construyó una carretera, un acueducto, se hicieron estudios y obras sociales en la comunidad por un costo de 1.200 millones de dólares. Un acuerdo que conviene al país, y le insisto, el que menos necesita acuerdos como estos, con 8 refinerías de Estados Unidos, es Venezuela. Lo hace sobre todo por solidaridad. Así que, presidente Chávez, usted, su gobierno, el pueblo venezolano, tendrá la eterna gratitud de sus hermanos ecuatorianos. Mientras el socio venezolano PDVSA no da señales de vida, la refinería está así, en espera de que la búsqueda de inversionistas den sus frutos de una vez por todas y decidan financiar los 13.000 millones de dólares que se necesitan. Pero a la par, otra ambiciosa obra se construía, el gasoducto de Monteverde, adjudicada a 263 millones de dólares sin licitación previa. El proyecto, como todos, era necesario. El país alquilaba un buque donde se almacenaba el gas, y una vez terminado el de Monteverde, sería un ahorro considerable para el Ecuador. Pero en lugar de concluirse en 4 años, se demoraron 7 y costó 300 millones de dólares más que el precio inicial, es decir, 570 millones de dólares. Lo paradójico es que el gasoducto se inauguró en momentos en que el gobierno decidió sustituir el consumo de gas por electricidad, impulsando reemplazar las cocinas y calefones de gas por las de inducción o eléctricas. Otros grandes proyectos sufrieron tropiezos similares, como los aeropuertos de Santa Rosa y Tena, inaugurados en el 2010 y 2011, a un costo aproximado de 50 millones de dólares cada uno. Con el potencial de hacer vuelos internacionales y la expectativa de que muchas personas estarían interesadas en volar a estas terminales, 7 años después, el aeropuerto de Santa Rosa tiene menos frecuencias y una sola ruta aérea, y el de Tena dejó de funcionar para vuelos comerciales. O sea, ahí hay un par de problemas.
El uno, las carreteras han mejorado muchísimo. Y el segundo problema es la capacidad de compra. O sea, boletos de avión es un bien suntuario y todavía estamos en un país de renta media. Por ejemplo, en Estados Unidos usted tiene muchos aeropuertos, viajes cortos, pero de gente de alto nivel de ingreso. Entonces se ha tenido que restringir eso. Lo irónico de estos aeropuertos es que fueron proyectados dentro de un gran plan nacional de movilidad, que incluía la construcción de carreteras. Pero la bonanza petrolera nos permitía ser generosos, al punto de regalarle a 11 países que conforman la UNASUR un edificio. Y no cualquiera. Este, que ha ganado un premio internacional al mejor diseño por su arquitectura y que le costó al Ecuador $43.5 millones. También hemos podido permitirnos gastar $300 millones para construir en Quito 2 megaedificios que albergarán a más de 3.000 funcionarios públicos. Y hay otros casos especiales de obras importantes, en el que la inversión ha duplicado el costo inicial del proyecto, como la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Su rehabilitación estuvo a cargo de Petroecuador, con una inversión de $850 millones. Pero en lugar de eso, se sumaron otras obras y servicios que elevaron los costos 2 veces más. De manera que esta planta es importantísima para el país, siempre lo ha sido. Y ahora que se termine la rehabilitación en el 2015, le vamos a entregar al país una planta para funcionar 30 años más. Contraloría auditó alrededor de 180 contratos que muestran millonarias cifras, no solo de la repotenciación, sino también del sostenimiento de la refinería. Muchos de estos fueron suscritos en el periodo en el que Carlos Pareja Yannuzeli era gerente de Petroecuador. Pero nada de esto se sabría sin la investigación de los periodistas sobre los papeles de Panamá, que develaron las cuentas offshores que miles de personas tienen en paraísos fiscales, entre ellos Carlos Pareja. Usted adquirió un bien inmueble en el cantón Saborondón, específicamente en el sector de Ribera del Batán, por un monto aproximado de $200.000. No, señora, en mi declaración patrimonial no consta ese bien, por lo tanto, no es mi propiedad. Y así, la mega obra del gobierno se convirtió en un mega escándalo de corrupción. El hombre de confianza del gobierno, la pieza clave de uno de los proyectos más grandes de la Revolución Ciudadana, que ocupó cargos importantes en los sectores estratégicos del Estado, huye del Ecuador en agosto de 2016. Era la referencia del patriotismo, de la honestidad, fue el que inició el proceso de caducidad contra Occidental, ¿no? Pero así es el corazón del hombre. En arca abierta, el justo peca, dice. Desde entonces, se ha ido descubriendo a cuentagotas cómo operaba la red que movía millones de dólares dentro y fuera del país con dinero del Estado. Hasta ahora, 16 personas han sido procesadas judicialmente y halladas culpables por cohecho. Pero los tentáculos de la corrupción parecen ser más largos y profundos. Los dueños de la compañía constructora brasileña Odebrecht aseguraron que dieron $33.5 millones en coimas a funcionarios ecuatorianos para obtener contratos con el Estado. Un escándalo que no solo ha salpicado al Ecuador, sino a otros gobiernos de la región donde operaba la compañía brasileña, y donde ya se tienen nombres de algunos presuntos implicados, y en otros casos hasta detenidos. ¿Se acuerdan de estas imágenes? Es el terreno donde se quiere construir la refinería del Pacífico. Odebrecht se encargó de ese trabajo, pero aún no se ha podido determinar si hubo coimas en la contratación de este proyecto. Lo único que ha revelado la Fiscalía es esto. ¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht? ¿Saben? Yo sí sé. Sé quién es el corruptor. Es Odebrecht. Ya lo sabemos. Así es que hemos avanzado. Ya sabemos que ellos son los corruptores. Con el lema que había que hacer todo extremadamente rápido, se construyeron megaobras como estas, bajo la contratación directa, sin concurso y a dedo. Crisis de refugiados, un terrorismo actuante, Europa en dificultades, Estados Unidos en apertura con Cuba y los problemas en los países socialistas del siglo XXI. Un poco de lo que ha ocurrido en esta década en el mundo, que resumimos a continuación. It is my great personal honor to present the 44th President of these United States, Barack Obama.
Barack Obama se convertía en el primer presidente afroamericano de la historia en los Estados Unidos. Así también le tocó enfrentar uno de los más grandes colapsos financieros. Bancos y corporaciones cayeron a causa de la explosión de la burbuja inmobiliaria. En Cuba, Fidel Castro se retiraba del mando y su hermano Raúl era ungido como presidente. Ambos, Obama y Castro, pusieron a sus países en el camino de una nueva era. Reapertura de las embajadas, flexibilización de condiciones, aunque el bloqueo comercial se mantiene. En enero del 2010, un terremoto sacudió Haití, el país más pobre de América. Fallecieron 220.000 personas. Epidemia de cólera como consecuencia de la insalubridad. En Japón, un terremoto de 9 grados devastó grandes áreas y generó un tsunami para las costas del Pacífico, tanto en Asia como en América. Y una alerta radiactiva por la destrucción de la central nuclear de Fukushima. En el desierto chileno ocurrió el milagro de la mina San José. Estamos bien, los 33 en el refugio. Un yacimiento de cobre gigante que colapsó, taponando la única salida y dejando a 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad. El mundo vio en directo cómo, uno a uno, los mineros volvían a la superficie. Al otro lado del planeta, el mundo árabe fue sacudido por una ola de protestas y revoluciones en contra de los regímenes dictatoriales de la región. Se la llamó la Primavera Árabe. Hosni Mubarak fue defenestrado luego de 30 años en el poder en Egipto. Ali Abdullah Saleh luego de 21 años en Yemen. La revuelta en Libia terminó en el asesinato de Muammar Gaddafi luego de 42 años en el gobierno. En Siria, en cambio, el régimen de Bashar al-Assad resistió. Después de 6 años y más de 300.000 muertos, la guerra en ese país no termina. En medio de ella apareció el grupo terrorista Estado Islámico. Su líder se declaró jefe máximo de los musulmanes y decidió extender su dominio. Se había iniciado así la mayor ola migratoria rumbo a Europa. Miles murieron también en arriesgadas travesías por el Mediterráneo. El niño sirio Aylan Kurdi se convirtió en el símbolo de la crisis de los refugiados. El terror se extendía en Europa y uno de los blancos fue París. 2 enmascarados asaltaron la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo por sus caricaturas sobre el profeta Mahoma, asesinando a 12 personas en la redacción. Meses después, múltiples detonaciones en una misma noche. 137 personas murieron y más de 400 quedaron heridas. Fue el ataque a la sala de conciertos Bataclan. Por primera vez en más de 500 años, se daba la renuncia de un papa. Benedicto XVI había manifestado su voluntad de retirarse. Del cónclave salió Francisco, el Papa del fin del mundo. Renovador de la curia, abrió los brazos de la Iglesia. Visitó Ecuador en su primera gira oficial por Sudamérica. El país se paralizó durante 3 días para seguir la agenda de un papa que parecía incansable. Golpe de timón en la política latinoamericana. A la muerte de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, si bien le sobrevino su coideario Nicolás Maduro, la oposición ganaba por primera vez la mayoría en la Asamblea. Radical pugna de poderes, encarcelamiento y condena a líderes de la oposición. El oficialismo ha provocado esta vaina. Para ellos no les falta nada, a ellos no les falta nada. El colapso de la economía del país. En Argentina, el triunfo del derechista Mauricio Macri ponía fin a 12 años de gobiernos kirchneristas, mientras la expresidenta Cristina Fernández era llevada a las cortes en procesos que investigaban presuntos actos de corrupción. En Brasil, mientras tanto, caía el gobierno del Partido de los Trabajadores.
Dilma Rousseff fue llevada a juicio político y destituida. El vicepresidente y opositor Michel Temer asumió para concluir el periodo. En Colombia se consolidó el combate contra la guerrilla de las FARC. Tras una operación de inteligencia, logró la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, cautiva durante 6 años. La operación fue perfecta. 8 años después, el presidente Juan Manuel Santos alcanzó controvertidos acuerdos para la desmovilización de guerrilleros y su incursión en la vida política de Colombia. Amigos televidentes, aquí concluye un ciclo de programas que nos ha permitido revisar la historia cuando Ecuavisa llega a los 50 años de existencia. Estos recuentos por décadas les habrán permitido tomar conciencia de nuestros errores y nuestros aciertos como país. Y desde luego nos dan la perspectiva de los nuevos caminos que tenemos que recorrer. Todos tenemos la responsabilidad en lo que viene como lo tuvimos en nuestro pasado. La misión periodística de Ecuavisa sigue incólume y muy fortalecida después de estas vivencias de 50 años. Seguiremos entonces adelante, siempre con vuestro apoyo y confianza. Muchas gracias y buenas noches.